La oración de esta Santa Misa es la siguiente. Te rogamos, Señor, concedas a tus siervos el don de la gracia celestial, a fin de que los que hemos recibido las primicias de la salvación en el parto de la Virgen alcancemos aumento de paz en la solemnidad de su visitación. La epístola, la lectura, es del libro del Cántico del Cantar de los Cantares. Verle cómo viene saltando por los montes y brincando por los collados. Mi amado semeja al ligero gamo y al cervatillo. Verle está detrás de la pared nuestra, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Me habla mi amado y dice: levántate, apresúrate, amiga mía, paloma mía, hermosa mía, y ven. Pues pasó ya el invierno y disipáronse y cesaron las lluvias. Han aparecido las flores en nuestra tierra. Llegó el tiempo de la poda, el arrullo de la tórtola se ha oído ya en nuestro campo. La higuera da sus brevas y esparcen su olor las florecientes viñas. Levántate pues, amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que anidas en las quiebras de las peñas, en las concavidades del muro. Muéstrame tu rostro, suene tu voz en mis oídos, porque tu voz es dulce y tu cara hermosa. Evangelio de según San Lucas. En aquel tiempo partió María presurosa por las serranías a una ciudad de Judá, y habiendo entrado en casa de Zacarías, saludó a María. Al oír Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su vientre, e Isabel se sintió llena del Espíritu Santo, y exclamando en alta voz dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto bien que me venga la madre de mi Señor a mí? Pues lo mismo que fue llegar la voz de tu saludo a mis oídos, que da saltos de júbilo la criatura en mi seno. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Y dijo María: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu salta de gozo al pensar en Dios mi Salvador. Este domingo celebramos una festividad de la Santísima Virgen María porque es importante, y por eso el domingo cede su lugar a esta fiesta, pero se conmemora el domingo. Es decir, el domingo no es que se olvide, el domingo lo que pasa es que cede a una fiesta de la Virgen. Y esta es una fiesta que no estuvo desde el principio. ¿Por qué? Pues porque tengan en cuenta que la liturgia de la Iglesia Católica se ha ido formando al paso de los siglos bajo la inspiración del Espíritu Santo, que ha ido enriqueciendo, añadiendo, perfilando el culto que damos a Dios según también lo que los tiempos han ido pidiendo. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo esencial es siempre lo mismo, el Evangelio es el mismo, pero el culto, la liturgia, los ritos que la constituyen han ido poco a poco enriqueciéndose de acuerdo también a lo que han pasado en los tiempos. Esta fiesta realmente se conoce desde el Evangelio, la visitación de la Virgen, pero como tal se celebró en la Iglesia a partir de 1389, cuando un papa, el Papa Urbano VI, pues para agradecer a la Virgen, que se acabó por fin un grandísimo problema en la Iglesia, el gran cisma del Occidente, cuando había 3 papas simultáneos, imagínense, 3 papas simultáneos, y había gente de muy buena fe siguiendo a cada uno de ellos, incluso santos, y gracias a Dios, en intercesión de María, se pudo arreglar ese desaguisado en la Iglesia, ¿no? ¿Lo ven? O sea, la Iglesia navega en un mar de tempestades, de tribulaciones, pero bueno, camina segura, navega segura porque el Espíritu Santo está en ella, y María también intercede siempre por ella. Entonces, esta visitación de la Virgen, ¿por qué tuvo lugar? Pues porque en cuanto María supo en su anunciación, cuando se encarnó en ella el Señor, supo por el ángel que su prima Isabel también estaba esperando un niño, ya llevaba 6 meses, la que era estéril. Y entonces, inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Jesús mismo en su seno, pues partió presurosa. ¿A qué? Por el deseo de ayudar, la caridad. La caridad, cuando es auténtica, no regatea tiempo ni sacrificios. Y siendo ella quien era, la más favorecida, la llena de gracia, la señora, la reina, fue a hacerse sierva de su prima.
Y esta es la humildad de María, la humildad que tenemos que aprender todos. ¿Para qué? Para no ponernos etiquetas ni medallas que no tenemos y estar disponibles para el prójimo. Y sobre todo fue porque María Santísima, ella es la verdadera arca de la alianza. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Muchísimo. ¿Por qué? Porque María tiene ese título de un modo mucho más propio que aquel mueble venerable que hizo Moisés en el desierto. Mire, si el Señor, Dios nuestro Señor, le dictó a Moisés con todo lujo de detalles cómo quería que fuese esa arca, el arca de la alianza ¿de quién? De Dios con su pueblo. Y la describió tales dimensiones, tal tipo de madera, recubierta de oro. ¿Por qué? Porque ahí va a estar simbólicamente mi presencia en medio de ustedes. ¿Y qué tenía esa arca? Eso dice San Pablo en la carta a los Hebreos. Tenía un vaso de oro que tenía maná, el maná que comieron en el desierto. Ahí hay un punto de maná. Estaba la vara de Aarón que floreció y estaban las tablas de la ley. Y claro, por eso era maravilloso eso. ¿Por qué? Porque en el fondo era un símbolo de lo que después María haría en su misma persona. María es la verdadera arca de la alianza. ¿Por qué? Porque ella no llevaba la ley, llevaba al autor de la ley. Ella llevaba al verdadero maná. Y claro, por eso es por lo que el arca de la alianza fue para los judíos algo importantísimo, hasta que la perdieron. ¿Y se acuerdan cuando David llevó el arca de donde estaba, la llevó a Hebrón? Y todo el pueblo iba con él cantando, danzando, matando bueyes, haciendo holocaustos, para acompañar al arca del Señor, que era su presencia. Y después hizo un templo maravilloso, que hizo Salomón, para que esa arca tuviese un lugar digno, en el cual pudiese estar esa presencia de Dios en medio de su pueblo. Bueno, pues todo esto son figuras de lo que después María y Jesús hicieron. Entonces María fue desde Nazaret hasta Ain Karim, acompañada por todo el cielo. ¡Ah, qué bonito cuantito! Esto es nuestra fe. ¿Cómo iba a ir sola María con el niño dentro de ella? Sola. Y ya acompañada por toda la corte celestial. Claro, es que cuando no hay fe, no sabemos aplicar las cosas de Dios y entenderlas. Entonces María fue allí. ¿Por qué? Porque también Juan necesitaba comenzar bien su misión. Y aunque Juan nació de un modo prodigioso, milagroso, Juan era un hijo de Adán y Eva como nosotros. Eva, nuestra primera madre, fue una madre que nos parió en la maldición. Su herencia fue el pecado. Nos hizo hijos de la ira a todo el género humano. A todos hijos del pecado, hijos de la maldición. Y María, la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, ella es la que nos ha dado la luz al bendito, que nos ha hecho capaces de salir de esa muerte y de vivir una vida nueva. Entonces, por eso fue que María llevó a Jesús para que Jesús santificase, es decir, limpiase el pecado original a Juan. Fíjense, yo les digo una cosa que me sorprende muchísimo, me sorprende. Los años que estuve en el modernismo, jamás supe esto. Jamás lo supe. Digo, ¿cómo es posible? Todo folclore y tal. No. El significado profundo de la escritura nos lo han ocultado los modernistas. A medida que han cambiado muchas cosas también. Entonces, María fue a que Jesús pudiese realmente santificar, librar a Juan, para que comenzase ya desde ahí a anunciarlo, santificándolo desde el seno de su madre, porque solamente el superior puede ayudar al inferior. Y Jesucristo fue a buscar también a esa oveja que estaba aún perdida de Juan, para liberarlo de esa esclavitud y llenarlo de gracia. Y también fíjense cómo nos dice el Evangelio que María, su presencia,
llenó de bendiciones esa casa. Por donde pasaba el arca de la alianza, en el tiempo de David, eran puras bendiciones para donde estaba. ¿Cuánto no derramó Jesucristo nuestro Señor en la casa de Zacarías y de Isabel esos 3 meses que estuvo María? El cielo en la tierra. Qué beatos, qué bienaventurados, qué dichosos quien tiene a María y a José en su casa. Esta es nuestra fe. Y la presencia de María santificaba, ¿por qué? Porque estaba llena de Dios, llena de su gracia, llena del Espíritu Santo. Y ella era la que transpiraba en todo su ser a Dios, a Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esto es una cosa que tenemos que decir: Señor, qué grande eres porque te has hecho tan pequeño. Y claro, por eso también en esa comunión de gozo que tenían estas 2 santas mujeres, ¿qué dice Isabel? ¿Cómo es que a mí venga la madre de mi Señor? Una confesión maravillosa de la fe, de la encarnación. La humildad es lo que le abre a Dios la mano para darnos todas sus bendiciones. Solamente la humildad, confesada, vivida. Y claro, por eso es por lo que María fue ese instrumento elegido desde toda la eternidad para poder Dios hacer ese plan de nuestra salvación. Por eso sus prerrogativas, por eso su gran poder de intercesión, por eso su santidad. San Francisco de Sales, bueno, hay muchas homilías sobre este misterio de la Virgen de San José. Hay una muy bonita en la que dice que María, en su persona, con su fidelidad, hizo posible 3 uniones que antes de ella no se podían dar. La primera fue unir la naturaleza humana y la naturaleza divina. Era unir la tierra con el cielo. Porque en ella, encarnándose el Señor, el hombre se hizo Dios. Y Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Esto es una cosa que nos tenemos que quedar pasmados, boquiabiertos. Señor, qué grande eres. Solo tú eres capaz de hacer esto por amor a nosotros, para redimirnos. Después en María, Dios hizo otra unión maravillosa, que fue unir en ella la maternidad y la virginidad. 2 cosas que son opuestas. En ella fue posible, ¿por qué? Por el poder de Dios. Y luego también dice San Francisco de Sales que en María Dios unió la caridad más excelsa con la humildad más profunda. Y claro, desde entonces, la humildad, ¿qué significa? Soy consciente de mi nada, de mi miseria. No tengo nada que amerite nada. Y la caridad, ¿qué es? Dios me ama con un amor infinito, hasta el punto de hacerme su hijo, de hacerme su heredero, de hacerme un Dios con él. Seréis dioses, efectivamente, en Jesucristo. Claro, por esto es por lo que tenemos que pensar cómo Dios tiene su plan, y tiene sus instrumentos, y tiene sus tiempos. Y cómo Dios nuestro Señor también, pues, Él que es la perfección suma, Él que sabe hacer todo según quiere, no tiene que pedir consejo a nadie. Cuando hizo el mundo, ¿puede haber hecho mundos mejores? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Pero dice Santo Tomás que hay 3 cosas que Dios no pudo hacer mejor como las hizo. Y la primera es la encarnación del Verbo. O sea, es imposible que Dios hubiese tenido una idea mejor de la que hizo con su Hijo. Segundo es la maternidad divina de María, es decir, hacer posible lo que hemos dicho antes, hacer posible que una mujer virgen se haga madre y se haga madre de Él. Y tercero, la beatificación del hombre. Ni ojo vio, ni oído yo lo que Dios tiene preparado para los que le amamos y nos salvemos con su gracia. Y claro, por eso es por lo que decimos, Dios mío, ven a mi vida.
pero ven de la mano de María, porque sin ella no vas a venir. Y por eso es tan importante la devoción, el culto católico a María, porque si yo soy un verdadero devoto de María, verdadero devoto, entonces ella va a hacer en mí lo que ha hecho por donde ha pasado, dejar a Cristo, llevar a Cristo, transmitirnos a Cristo. Dice, por eso la devoción a María no es un rezar, una caminata, medio dormido, despistado, un rosario de vez en cuando. Leí de pequeño la gloria de María, ¿no? Tengo muchas imágenes. Eso es una devoción muy superficial y muy insuficiente. La devoción de María es ser consciente de que es mi madre, porque Jesucristo me la ha entregado para que me santifique con ella y como ella. Claro, por eso, si mi vida no es una búsqueda por la santificación, mis devociones son epidérmicas. Son un traje me pongo un día y me lo quito después. Y así María no me va a poder salvar. Hay una devoción modernismo que es la Virgen de Satanudos. Como que María es la puerta falsa por donde se entra al cielo. ¿Qué estamos diciendo? Eso es falso. La devoción auténtica es la que me lleva a la caridad perfecta de amar a Dios sobre todas las cosas y la que me pone en la imitación de María, en su humildad, en su pureza, en su obediencia, en todas las virtudes que ella me enseña a practicar con su ejemplo. Y por eso, ¿cuánto tenemos que pedir al Señor que nos enseñe a conocer a María, a su madre? Y un conocimiento que nace de la oración, del Evangelio. María habla muy poco del Evangelio, lo justo. Pero si ustedes se dan cuenta, y hoy el Evangelio nos da como una especie de anticipo del Magnificat. El Magnificat es un cántico que María, inspirada, llena del Espíritu Santo, llena de gozo y gratitud, con el que responde a Isabel. ¿Por qué? Porque María está tan llena de Dios, que todo su ser rebosa de Dios. Y tiene un gozo tan grande, que si Dios no lo hubiese impedido, se habría muerto de amor, de gozo. Hay gente que se muere de grandes emociones. María se había muerto de ese gozo inmenso que tenía en su corazón, de saber el amor tan grande que Dios le tenía. Y lo comunicó así. Hubo otros cánticos en el Antiguo Testamento, Débora, Esther, Ana, Judith. ¿Y qué hacían estas mujeres que cantaban a Dios, que le alababan? Señor, eres grande porque nos has librado de nuestros enemigos. Has sido fiel a tus promesas. ¿Te acuerdas de nuestra pequeñez? Y todas esas mujeres, santas mujeres, ¿qué estaban diciendo? Somos un anticipo del cántico que te va a agradar más que ningún otro, que es el de tu sierva María. La humildad de María es su grandeza. Y a Dios no le podemos magnificar, Dios es inmenso. Pero a Dios lo magnificamos cuando cantamos, cuando alabamos su grandeza, su misericordia. Y claro, por eso, fíjense, es tan importante que nuestra oración también esté llena de alabanza. Señor, te bendigo por lo grande que eres, por lo bueno que eres, y cuando estemos en dificultades, mucho más. Señor, esta cruz que me mandas, esta dificultad, esta pena, bendito seas en ella. En vez de quejarme, en vez de renegar, bendito seas, Señor. Qué grande eres en tu sabiduría, en tu ciencia, en tu omnipotencia, y con tu gracia quiero alabarte dándote lo que me pidas en estas circunstancias. Y la vida de María fue siempre una prueba, siempre una prueba. ¿Por qué? Pues porque todo fue para ella ocasión de glorificar a Dios. Y así enseñó a San José, y así nos enseña a todos a vivir así. Y por eso no tengamos miedo de lo que pase a veces a nuestro alrededor, porque lo que pasa a nuestro alrededor son cosas, circunstancias que pasarán. Pero tus palabras no pasarán, Señor, tu amor no pasará nunca. Y por eso vivir en una dimensión más sobrenatural, con los pies en el suelo, lógicamente, pero con el corazón vuelto al cielo, con la mente llena de las verdades y las promesas de Dios, y con un corazón que también se derrama en caridad al prójimo. Y de esa forma, pues, tenemos la certeza de que María vive con nosotros, en la fe. Y estamos en ella también por la caridad, porque esa unión de la caridad es lo que nos hace imitar
participar de ese flujo de gracia y de vida que Dios nos está también a través de su mano. Y en este sentido, pues también pidamos mucho para que este pequeño rebaño que somos nosotros, rebañito del Señor, pues estemos siempre con ese gozo de la esperanza. Porque si María está con nosotros, igual que el Señor, no hay ningún peligro que temer. Su inmaculado corazón va a vencer al final con el de su Hijo. Lo veremos, no sabemos, pero lo creemos y lo esperamos. Y por eso que esa esperanza nos llene también de un deseo de hacer bien las cosas. Esto se va a acabar, no hay que hacer nada, ¿no? Hay que hacer mucho. Hay que hacer mucho. ¿Cuánta gente no ya? En fin, los tiempos está ya a la vuelta de la esquina, nada. Mejor a guardar comida y a esperar sentados a que se acabe esto. ¿Eso qué es? Eso no es cristiano. Claro que se va a acabar este mundo y claro que va a haber muchas tribulaciones, pero hay que estar hasta este último día de pie, con las armas en la mano, trabajando en lo que Dios nos toca a cada uno. Sabiendo que donde nos encuentre el Señor, si estamos así y estamos en gracia, no habrá ningún peligro. Tsunamis, terremotos, meteoros, lo que sea, ¿qué más da? Hace unos años hubo una fiebre de gente que quería irse a las montañas porque había un tsunami que iba a arrasar. Donde te encuentres, ¿qué más te da? Comando flotadores y vamos. Si te vas a ahogar, te vas a ahogar igual. Ahógate con la gracia de Dios y la gracia de Dios. Y lo demás, déjaselo al Señor, Él ya sabrá. ¿No? La gente se la pasa guardando comida desecada ahí. Si te vas a morir igual, ¿qué más? ¿Qué sabes? ¿Qué sabemos? Vivamos el presente con el Señor y con María. Y vivamos el futuro que Dios va a llamar cada día. Ya Dios dirá. E invirtamos en los pequeños la fe, la verdadera fe católica, con el ejemplo, con la predicación en casa, porque eso es lo que hay que dejar a los que nos siguen, la fe, porque sin esa fe no va a sobrevivir nadie, y es lo malo. Y uno ve este mundo con tanta gente inconsciente, viviendo en pecado, viviendo con una loca alegría, mundana, en sus vanidades, en sus fiestas, en sus orgías, y dice, esta gente, pobrecitos, ciegos, locos. ¿Dónde acabarán? Pues ojalá se conviertan. Por eso pidamos todos para que nos convirtamos todos y no pensemos que ya estamos fuera del peligro, estamos en la misma batalla todos. Y por lo tanto, esa humildad nos hace también vigilar y pedir por unos y por los demás. Y que eso no sea también una garantía de gratitud. Señor, gracias porque aún estoy de pie, aún tengo la fe. Quiero perseverar así hasta el final de mi vida con tu apoyo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.